Leemos, hermanos, amén, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra santa del Señor en el verso 1, capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Justificados pues por la fe, ¿sí? Hay que tener fe en el Señor, hay que creer en Cristo, ¿verdad? Eso implica este texto. Tener paz para con Dios significa arreglar nuestros pecados. El pleito que tenemos con Dios es que somos pecadores y es importante que aceptemos nuestro error contra Él. Es importante que se acepte, ¿verdad?, el error, hermanos, amén. A veces puede suceder, hermanos, muchas veces en la iglesia que la gente sucede alguna situación difícil, un problema, y hay personas que han pensado, hermanos, que es importante que vayamos y pidamos perdón a las personas para que las personas vuelvan. Pero en el ámbito de la iglesia, hermanos, en el problema de la iglesia, muchas veces no se puede pedir perdón, hermanos, amén, por lo que se ha dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque las personas tienen que aceptar su error. No podemos decirle a las personas: sí, aceptamos que estamos en un error. No, porque muchas veces la palabra nos dice que actuemos de una manera, ¿verdad? Hay gente que se enoja porque le decimos: te vamos a disciplinar, o te vamos a poner una disciplina por el problema, por lo que tú causaste, y se van y quieren que nosotros aceptemos de que estamos en un error, cuando la palabra de Dios no puede cambiar. Se tienen que arrepentir, venir y reconocer su error y llevar su disciplina para que puedan continuar en el camino de Dios. De tal modo que por más que nos queramos llevar bien con Dios y que hagamos cosas buenas y que pensemos, ¿verdad?, que no tenemos pecado, que somos buenas personas, hay un problema con Dios, que mientras no se reconozca el pecado y se arrepienta y pida perdón uno con Dios, nunca vamos a poder estar con Él, nunca vamos a poder acercarnos a Dios, nunca vamos a poder tener paz con Él. Hay un problema siempre. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido nuestro pecado. Entonces esta palabra, ¿verdad?, de Romanos habla de la reconciliación con Dios, ¿verdad? Ese es el tema, o ese, ¿verdad?, es la acción que Dios quiere tener con el hombre, una reconciliación. Pero en una reconciliación, ¿verdad?, hay que reconocer nuestro pecado. Hay que decirle: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres santo, que tú eres Dios y que yo no he vivido conforme a tu voluntad. Y así podremos tener paz para con Dios. Dice acá: por medio de Jesucristo. Significa que Cristo es el medio que Dios puso, el Padre, para que nosotros podamos acercarnos. ¿Por qué? Porque Cristo es el que, ¿verdad?, realizó el sacrificio. Él vino a morir por nosotros. Por lo tanto, nosotros hoy necesitamos, ¿verdad?, reconocer a Cristo, creer en Él y por medio de Él poder alcanzar la paz con Dios, la reconciliación, ¿verdad? Esto es muy importante. Estuvimos, hermanos, viendo la última semana, la semana pasada, que es importante, ¿verdad?, el arrepentimiento. Sí, es importante. El Señor puede justificarnos, que ese, ¿verdad?, eso es lo que queremos, lo que quisiéramos ahora que estamos entendiendo qué es, ¿verdad?, el pecado, cómo nos afecta. Ya sabemos que si Él nos justifica, todo nuestro pecado, no importa qué tan malo hayamos sido, cuánto hemos robado, a cuántos hemos matado, no importa qué pecado tengamos, la palabra de Dios dice que el poder de la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar todo pecado. De esa manera podemos entender, hermanos, de que necesitamos el perdón de Dios. Ya sabemos que hay un infierno, ya sabemos, ¿verdad?, que inevitablemente si no nos arrepentimos, si no encontramos la salvación en Cristo, el hombre va a morir y va a irse, ¿verdad?, a la perdición. No hay otra manera.
Entonces necesitamos la justificación. Tú y yo necesitamos saber que realmente hemos alcanzado la justificación. Miren, necesitamos, hermanos, estar seguros de que la justificación lo tenemos, porque ese es el tema, amén. Ese es el punto que Dios quiere que entendamos en esta clase. ¿Por qué hacemos esto? Porque tú necesitas saber si realmente eres justificado. Necesitas saber si en verdad has sido justificado. ¿Cómo lo vamos a saber? Por medio de la palabra del Señor, por medio de lo que la Biblia dice que ocurre cuando tú eres salvo y justificado. Eso es importante, hermanos. Por eso la Biblia se estudia, por eso la palabra de Dios hay que escudriñarlo, ¿verdad? Si no, pues basta leerlo como está. Si salvarnos solamente es leer la Biblia, la leemos. ¿Cuántos no lo van a poder hacer? Todo mundo puede leer la Biblia, ¿verdad? Hay gente que lo ha leído de pasta a pasta, como dice, ¿verdad? Hay gente que se jacta y dice: no, yo ya leí la Biblia 4 veces, de Génesis a Apocalipsis. Pero en realidad eso no nos salva. Leerlo no nos salva si no entendemos lo que está diciendo, si no obramos conforme a lo que estamos escuchando. Entonces acá es cuando entonces necesitamos saber, y nos hemos topado con una dificultad. Una de las cosas, hay que arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Y eso del arrepentimiento, sabemos, ¿verdad?, que es algo que no es simplemente saberlo y pedir perdón, ¿sí? Es como cuando alguien te pide perdón, ya sea que te peleaste con tu esposa o con alguna persona y que venga a pedirte perdón. Uno sabe que puede ser sincero o no puede ser que la persona haya pedido perdón solo por conveniencia, pero no está arrepentido. Y eso uno lo entiende, hermanos, acá, ¿verdad? Lo entienden las parejas, los matrimonios que tienen que ver con esa reconciliación sincera. En verdad está arrepentido el varón que vuelve a su casa con su esposa. En verdad está arrepentida la mujer que se fue y regresa, o por conveniencia nada más. Y eso es una duda, ¿verdad?, que queda. Y eso también ocurre con Dios. ¿Qué quiere la gente cuando viene a Dios? ¿En realidad está arrepentido o qué es lo que realmente lo movió? Y en esto tenemos que indagar un poquito para saber, ¿verdad?, esto en realidad, ¿sí? Entonces dice acá: para que la justificación pueda efectuarse es necesario un arrepentimiento verdadero. Pero ya dijimos en la clase pasada, ¿verdad?, que por más que nos expliquen a veces, o por más que nos digan: arrepiéntete porque tú eres un pecador, ¿verdad? Pero eres un pecador y necesitas arrepentirte, y hoy te estamos predicando la palabra para que te arrepientas. No es todo. No es todo, porque el arrepentimiento tiene que ocurrir realmente. Dios tocará tu corazón, hermanos. En un momento el arrepentimiento ocurre. Para muchos pueden pensar que el verdadero arrepentimiento ocurrió cuando tal vez hicimos una acción, tal vez de venir al altar o estar, ¿verdad?, en una campaña donde la gente pasa adelante y se hace una oración. Y no estamos diciendo que eso no sea una evidencia de que puede haber un arrepentimiento. Pero en realidad el arrepentimiento verdadero, hermanos, llega muchas veces aún donde estamos sentados en una silla. Hay gente que no ha pasado al altar, pero se ha arrepentido de verdad. Hay un momento cuando la palabra de Dios toca, hermanos, el corazón. Uno siente que lo que Dios está diciendo nos llega, nos toca, nos sentimos realmente, como dice, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, predicando Pedro, ¿verdad?, dice que todos cayeron compungidos. Todos cayeron, hermanos, amén, sintiendo realmente el peso de su pecado, y se arrepintieron las personas. Pero ahí es cuando entendemos que el arrepentimiento no solamente viene, sino que el arrepentimiento viene cuando Dios toca el corazón. Sin embargo, puede haber gente que Dios lo haya tocado
y aunque, ¿verdad?, haya sentido arrepentimiento, no buscó, ¿verdad?, la reconciliación con Dios, o continuó viviendo mal, ignorando lo que Dios hizo aquel día cuando sintió eso. Por eso decíamos, ¿verdad?, en la otra clase, que muchas veces endurecemos el corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Es que muchas veces estamos hablando la palabra a alguien y siente que sí, está bien, me parece que es correcto, lo voy entendiendo, siento realmente, ¿verdad?, un arrepentimiento, pero cuando se van y me dejan de hablar y dejo de escuchar esa palabra, vuelvo a pensar, no, son locuras, ¿no? Yo voy a irme a bailar, yo voy a irme a tomar, yo voy a irme a hacer esto. Me olvido de lo que me dijeron, me olvido si lloré un ratito, si me arrepentí, o si realmente sentí algo que Dios me estaba tocando. Y realmente existe la dureza del corazón, sí. La palabra de Dios dice que, ¿verdad?, ¿cuántas veces Faraón, hermanos, amén, Dios lo llamó con plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Y cada plaga iba como que tratando de ensuavizar el corazón de Faraón. Y hay un momento que él decía, ¿verdad?, vayan. Y hubo un momento cuando él dijo, vayan. Como que fue tocado, como que fue convencido. Pero cuando ya estaban yéndose los israelitas al desierto, de repente se enojó otra vez y dijo, no, vamos a perseguirlos y a matarlos. Y muchas veces, hermanos, el corazón del hombre es así. Se arrepiente como que un poquito, pero no termina de arrepentirse. Endurece su corazón. Y por eso en la palabra existe esa palabra: no endurezcáis vuestro corazón. Porque a veces Dios está tocando, Dios está tratando, está trabajando con nosotros, tratando de hacernos sensibles cada vez. Pero como que no queremos, nos resistimos, nuestro orgullo sentimos que es más grande. No queremos dejar lo malo, no queremos cambiar. Entonces es importante un arrepentimiento sincero, hermanos. Y esto es un punto muy importante que hay que observar dentro de la justificación. Es decir, vamos a ser justificados, pero no es solamente decirle a Dios, justifícame, Señor, así nada más. No, eso sería fácil. Señor, estoy arrepentido, justifícame, sálvame, aquí estoy. Cualquiera pudiera decir eso sin sentirlo. Sería como una palabra clave, pero no. Es importante un arrepentimiento de todo corazón. Entonces, hermanos, es importante que nos arrepintamos para que la justificación ocurra. Lo malo de esto, lo malo para el ser humano, que es mentiroso, como dice el libro de Jeremías, que el corazón del hombre es mentiroso, es engañoso el corazón. Lo malo, hermanos, es que a Dios no lo podemos engañar. Ojalá y Dios viera nuestras lágrimas y como que estamos arrepentidos y lo engañé y diga, sí se arrepintió, no, pero Dios conoce el corazón, el profundo del corazón del hombre, Dios lo conoce. Entonces Él sabe cuándo el hombre de verdad se arrepintió. Entonces es importante que lleguemos al arrepentimiento, hermanos, de verdad, que Dios toque nuestras vidas y que estemos decididos ahora sí a cambiar, a buscar al Señor, hermanos, amén. Y si es así, entonces se va a ver, ¿verdad? Cuando alguien se arrepintió de verdad, hermanos, se va a ver. Dentro de pocos días uno va viendo el cambio, uno va viendo que va dejando cosas, va entendiendo cosas, se va interesando más de la palabra, se va interesando más de las cosas de Dios. Siente deseo, tiene ganas de ir a la iglesia, quiere asistir, quiere oír, quiere estar en medio de los hermanos. Y todo eso, hermanos, va indicando como que un fruto, algo que está pasando, ¿verdad?, en la vida del creyente. Ahí vamos viendo, ¿verdad?, un arrepentimiento. Por eso digo, a veces, aunque la persona tal vez no tuvo la capacidad en ese momento de poder decir, estoy arrepentido, me entrego al Señor, hagan una oración por mí. Muchas personas allí en su asiento, allí atrás, ahí en su lugar, sintieron realmente ese arrepentimiento, y para Dios eso fue suficiente. Entonces es muy importante, hermanos, entender eso, ¿verdad? Para que no nos encajemos en una idea donde
los arrepentidos son solamente los que se convirtieron en una campaña, porque los llamaron, porque el pastor les dijo: pasen, voy a orar por ustedes. Y ahora sí ocurrió, ¿verdad? El cambio, ¿no? Sí ocurre, pero no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios debe realmente creer en el Señor y arrepentirse de corazón. Y eso es lo que decimos en cuanto a eso. ¿Por qué aclaramos esto? Para que nosotros estemos más pendientes de cómo Dios, ¿verdad?, tocará nuestras vidas, o si esto ha ocurrido en nuestras vidas. Ahí usted se dará cuenta de qué debemos arrepentirnos, ¿verdad? Este fue el punto siguiente. Sabemos, ¿verdad?, que explicamos la semana pasada que hay dos formas en que hemos pecado contra Dios. Uno, Dios puso sus leyes y lo violamos. Inclusive, ¿verdad?, a Adán se le dio una ley, no los 10 mandamientos, pero a Adán le dijeron que podía comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijeron a Adán. Entonces eso fue un mandamiento. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo Adán en ese sentido? Pecó, cayó, comió del árbol. Entonces se infringió una ley. Aunque los 10 mandamientos todavía no se habían dado, porque eso se dio en el tiempo de Moisés. Sin embargo, esto, hermanos, es el original, ¿verdad? Se ha infringido la ley y hemos pecado tenemos que arrepentirnos por infringir la ley. ¿Cuántas cosas Dios dice en su palabra y nosotros lo hemos violado, hemos fallado? Entonces, este es el pecado. Hay un pecado que nos manchó, que nos condenó. Por lo tanto, cuando viene Dios a nuestra vida, ¿verdad?, no nos juzga con cuántos pecados tienes, cuántos pecados tiene el otro, y hace un juicio. No. Para Dios, si mataste, si violaste, si robaste o no hiciste nada, estás igual de condenado que todos al infierno. Entonces, en ese caso no se juzga exactamente por cuántos pecados tienen las personas que están perdidos, sino el pecado es solamente uno. El que nos condena es porque estamos lejos de Dios. Nacimos lejos de Dios, contaminados por el pecado de Adán. Y ya venimos sellados, empaquetados para irse al infierno. No importa cuántos pecados ya hiciste desde que naciste, te juzgará Dios porque eres una persona que estás destituido de la gloria de Dios, dice Romanos. Entonces todos, dice la palabra. Entonces este es el primer pecado, y hablamos sobre un pecado, ¿verdad? Y dice en Juan, este fue el último texto que leímos, y dijo: he aquí el Cordero, ¿verdad?, de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado, no los pecados, sino el pecado, la transgresión, el estar apartado de Dios, la reconciliación que hace Dios con nosotros, perdonando nuestros pecados. Es cuando tú crees en Cristo, el Señor, pasas de muerte a vida, de estar condenado a ser salvo. De verdad, esto ya lo explicamos. Solamente estamos tratando de avanzar, ¿verdad?, con eso, para que lo entiendan. Entonces el pecado, hermanos, se refiere al pecado que heredamos de Adán, ¿ok? El pecado que traemos, que nos condena, que nos tiene una firma, una huella ya para ser enviados al infierno, es por el pecado, hermanos, que cometió la humanidad como un solo hombre en Adán. En ese pecado, hermanos, todos hemos venido contaminados. Y uno dice: bueno, pero yo qué culpa tengo que Adán haya pecado, ¿no? Y mucha gente puede pensar: ¿es injusto Dios entonces? Adán pecó y nosotros también tenemos que pagar. Realmente, hermanos, ese no es el punto, ese no es la manera que se debe de entender, ¿sí?
no es la manera que se entiende. No estamos pagando por el pecado de Adán, sino que como somos hijos de Adán, porque fuimos hechos de una sola sangre, ya venimos contaminados. Y cualquiera persona que nace en esta tierra, lo primero que hará cuando crezca, cuando entienda, es pecar. Entonces la condenación no está porque cargamos el pecado de Adán, sino porque ya hemos sido contaminados. Lo primero que vamos a hacer cuando entendamos en el mundo las cosas es pecar. Y a eso prácticamente estamos condenados. Como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que dicen los doctores, todos tenemos el cáncer, es algo que todos lo tenemos. O sea, en nuestro cuerpo está esas cosas. Dice solamente que en algunos se presentan y en otros viven sin que les dañe. Y hay muchas cosas que así en nuestro cuerpo están, muchas bacterias que en nuestros cuerpos viven porque el cuerpo necesita de esas bacterias, pero en algunos se desencadena, ¿verdad?, esa bacteria para matar y se vuelve un cáncer. Y es algo así lo que explica la ciencia, algo así lo que explica la palabra. Ya venimos contagiados, ¿verdad? Y a eso se le llama el pecado de Adán, ¿verdad? Dice acá, se refiere al pecado que heredamos de Adán. Es nuestro estado de muerto espiritual. Por el hecho de estar muerto espiritual desde que uno nace, es por eso que cuando uno crece y entiende, hermano, el pecado, la maldad no se tiene que enseñar. Lo bueno hay que enseñarlo, la palabra de Dios hay que enseñarlo, pero la maldad, desde que los niños abren sus ojos y empiezan a entender, corren a la maldad, van hacia la maldad, buscan lo malo, lo hacen sin que haya un maestro que les enseñe. Lo entienden. ¿Por qué? Porque en ellos hay una cosa, ¿verdad? Y dice acá, es nuestra concupiscencia, ¿verdad? Ahí está. Es nuestra concupiscencia, es lo que ya traemos, es lo que nos lleva, es como una sed que te lleva a buscar agua. Desde que naces ya vienes con esa sed. Apenas puedas ir a buscar agua, irás a buscar agua. Así es el hombre en cuanto al pecado. Está condenado. ¿Por qué? Porque apenas empieza a sentir apetitos para pecar, y lo que va a buscar es pecado. Eso le llaman la concupiscencia, que significa el deseo de pecar. Entonces todos los hombres nacemos, hermanos, con el deseo de pecar. Solamente, ¿verdad?, que hay un determinado tiempo cuando las personas despiertan en ellos, ¿verdad?, ese deseo. Por eso decíamos, ¿verdad?, el domingo lo enseñamos de los niños, no creo que fue el viernes, ¿verdad? De los niños, de cuando los niños, ¿verdad?, empiezan a pecar, cuando un niño deja de ser inocente y empieza a ser un pecador. Sí, un niño pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, no fornica, no adultera, porque no ha despertado todavía ese deseo de fornicar o de adulterar, etcétera, ¿no? Pero llega un tiempo cuando empieza a despertar esos sentidos, y lo que va a hacer el niño, hay niños, ¿verdad?, que hoy desde muy pequeños, hermanos, ya ven pornografía. Hoy, ¿verdad?, por las redes, por la facilidad que ahora, ¿verdad?, ya hay en el mundo de todo esto, hermanos. Hoy hay niños que se han pervertido, se han perdido, hermanos, porque desde muy pequeños ya están viendo cosas de adultos. ¿Y por qué lo ven? ¿Por cómo es que lo siguen? ¿Cómo es que lo buscan? ¿Cómo es que les llama? Porque empiezan ellos a sentir. Y a esto le llaman concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de pecar. Por eso dice, ¿verdad?, Santiago, ¿verdad?, no digamos que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie. Dice, sino que es el hombre cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿verdad? El que tiene deseo, ¿verdad?, de comer, solo siente el olor de la carne, de los tacos, hermano, y uno es atraído, uno va hacia allá. Y así es el pecado. Sí, es atraído por su deseo. Entonces la concupiscencia
para los que no lo sabían o no lo habían entendido, es el deseo. Eso es, hermano, la contaminación que recibimos de Adán. Nos transmitió Adán, ¿verdad?, el deseo, hermanos, amén, de pecar. La mujer tuvo en un momento, la mujer Eva, ¿verdad?, que fue la que cayó primero, tuvo, hermanos, el deseo de saber si realmente lo que la serpiente le estaba diciendo. Recuerde que la serpiente le dijo: si comes de ese fruto vas a ser sabio, vas a ser como Dios. Si ves que Dios es tan grande, tan poderoso, tan todo, bueno, así vas a ser. Y nació el apetito, el deseo de decir: vamos a probarlo, está bueno eso. Y de allí, hermanos, nació el mal deseo. Entonces la concupiscencia significa, hermanos, amén, el deseo de pecar. Es la tendencia natural hacia lo malo. Este es el pecado judicial condenatorio, entonces, ¿sí? Ese es el problema. Pero ¿por qué es un problema? Porque, ¿verdad?, dijimos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con decisión propia. El hombre puede decidir. Si el hombre no tuviera decisión propia, Dios nos tenía que tratar, no pecaríamos. Si no tuviéramos decisión propia, no pecaríamos. Tampoco pensaríamos amar a Dios o no. Nuestros sentidos serían, hermanos, amén, prácticamente nulos. Pero cómo duele, ¿verdad? En la antigüedad, por ejemplo, las personas, los padres muchas veces escogían a las esposas de sus hijos. Y los muchachos, cuando quedan grandes, sus padres les dicen: con esta te vas a casar, porque esta nosotros lo pedimos desde cuando nació. Pero, hermano, no era algo muy bueno, no era algo muy sabroso, porque los seres humanos, los varones, ellos tienen su corazón, tienen su deseo, ¿verdad? Y hoy que nos hagan así, lo veríamos muy trágico, porque no nos queremos casar con quien mi papá quiera que me case. Yo quiero casarme con la persona que me gusta. Y eso significa que yo tengo decisión, yo puedo desear lo que es mío, lo que yo quiero. Y Dios tuvo que hacer al hombre así, hermanos, con poder desear las cosas y poder ir por su propio camino, por sus propios deseos, tomar decisiones. Así que el hombre, hermanos, es hecho por Dios así. Ya desde el momento que Eva peca, por eso puede pecar Eva. Y por eso también Dios no puso solamente un árbol. Él dijo: hay un árbol, dice, de la vida, de la cual, ¿verdad?, se puede comer, y de todos los árboles. Pero hay otro árbol que es el de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Así que desde en el huerto del Edén habían dos árboles, dos caminos. La mujer podía haber tomado del árbol de la vida y vivir eternamente, porque luego encontramos en Génesis que Dios mismo dijo: saquen a Eva y a Adán del huerto. Dice: no vaya a ser que alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. ¿Cómo iban a vivir? Así, en dolor. Gracias a Dios que sacaron a Adán y a Eva del huerto. Si no, hermano, esto que sufrimos lo vamos a sufrir eternamente en el mundo. Pero Dios, ¿verdad?, dijo: no. Ya ellos hicieron su elección. Quisieron lo malo, sáquenlos afuera. Allí ellos continuarán su camino, apartados de Dios. Y así fue, hermanos. Entonces acá la concupiscencia es esto que tenemos como libre albedrío. Nos despierta el deseo de buscar cosas para nosotros, que queremos para nosotros cosas. Por eso el mundo está como está, porque todos quieren algo, construyen, inventan, buscan, y todos están tratando de hacer lo que quieren, lo que desean.
Pero en el pecado hay una concupiscencia. Entonces ese, hermanos, es el mal deseo. ¿Qué significa el deseo de pecar? Ese es el problema. No tenemos el deseo de buscar a Dios. No nacemos con el deseo de buscar a Dios. Nacimos ya contaminados por Adán con el deseo de buscar el pecado. Ya estábamos contaminados. Así que la condenación, por eso ya venimos condenados, porque estamos contaminados, ¿verdad? Es como que alguien, ¿verdad?, se enfermó porque fue donde está la enfermedad, pero luego venga y nos contagia a todos. Y nosotros diremos: pero nosotros ¿qué culpa tenemos? Nosotros no fuimos a buscar la enfermedad, Él nos los trajo. Pero lamentablemente ya nos contaminó. Aunque nosotros no fuimos a buscarlo, nos los trajeron y estamos todos contaminados. Es lo mismo que pasó en el pecado. Uno puede decir: no, pues si Adán pecó, que lo castiguen a él. Lamentablemente fuimos contagiados porque nacimos de Adán todos. Entonces ahí está, hermanos, amén, la concupiscencia. Ahí está, ¿verdad?, esto a que se le llama el pecado, ¿verdad? Entonces acá entendemos que, hermanos, no se trata de cuántos pecados hagamos, qué tan malo eres o qué tan bueno eres. Por eso hay mucha gente, por más que diga: no, si yo soy buena gente, yo no soy de mala cosa, yo no hago maldad a nadie, yo ayudo a los pobres, ni pienso mal de nada. Por más que digamos lo que digamos, dice la palabra que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no pueden acercarse a Dios. Ninguna de las cosas que hagamos es bueno. ¿Por qué? Porque nuestras manos están manchadas ya con sangre, están manchadas con el pecado. Entonces no puede haber, hermano, ni uno bueno. Por eso dice la palabra: no hay ni uno justo, dice la palabra. Ninguno hay. No hay ninguno que haga el bien, dice. Todos se descarriaron. Todos están afectados, contaminados. Entonces acá, hermanos, este es el pecado. Tiene que tratar Dios primero este pecado. Cuando Dios termine de tratar este pecado, entonces empezará a tratar los pecados. Porque todavía así iniciamos esta clase, ¿verdad?, diciendo de que hay un problema que tenemos como personas en este mundo, de que aunque nos entregamos a Cristo, todavía pecamos, todavía nos enojamos, todavía a veces sin querer dañamos a alguien. O sea, como que el pecado sigue todavía allá. Y ese es el problema. Y eso es lo que estamos entendiendo en esta clase, que no exactamente es lo mismo pecar, estar en la condenación, que estar ahora, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Ok, entonces, hermanos, este pecado trae condenación. Este pecado está pidiendo un juicio. Ok, es como que alguien mató y uno dice: tiene que hacerse justicia. No pueden dejar libre a esa persona, ¿verdad? Así reacciona la gente cuando oye: no, machetearon y mataron y ahí están dando libre. ¿Cómo es posible? Tienen que hacer algo. Lo tienen que encerrar, lo tienen que matar, inclusive, ¿verdad? Bueno, pues eso que ves usted que sucede en la vida de todo ser humano es lo que reclama a Dios. El hombre pecó, hay que matarlo. El hombre está mal, tiene que morir. Entonces, lo que hace el pecado de condenación, hermanos, es acusarnos sin remedio. El pecado de condenación, hermanos, se tiene que llevar a juicio. ¿Entienden eso? Tiene que haber un juicio donde haya un juez que declare la sentencia y se pague la multa, o se pague, hermanos, lo que se debe, o alguien que pague. Alguien tiene que pagar. Y a esto es lo que nos lleva la idea de la Biblia cuando habla de que Dios está airado, de que Dios mira, hermanos, al hombre perdido, mal, en muchos pecados. Dios le está diciendo al hombre: tienes un problema y hay que tratarlo. Si no se trata y te juzgan ahora, te vas a ir en el juicio al infierno. Entonces Dios, hermanos, tiene que hacer esto, ¿entienden?
Ahí entonces es cuando aún nosotros como creyentes tenemos que hablar de la culpabilidad. Últimamente, ¿verdad? Aún muchos pastores y muchas iglesias hablan de este problema que hay hoy en día. Porque en muchos lugares, hermanos, no se habla del pecado. No se habla del adulterio, la fornicación, la borrachera y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias hoy dicen: no, es que Dios ama a todos. Dios comió con pecadores, Jesús comió con prostitutas. Sí, pero no comió con ellos para que ellos sigan viviendo así. Pero ¿qué está pasando en muchas iglesias hoy? Que van a la iglesia, hermanos, y todavía viven robando. Todavía viven, hermanos, en adulterio. Y no se les dice nada, no se les confronta, no se les explica que tienen un problema con Dios, que arreglen su problema, que así no pueden ser salvos. Y cuando nosotros hablamos de estos temas como hablamos acá, nos dicen: no, ustedes lastiman a la gente. ¿Cómo va a ir la gente entonces si ustedes les están gritando sus verdades? No, es que la palabra de Dios, hermanos, tiene que concientizarnos primero de nuestro pecado. Por muy mal que esté, hay que decirlo. Dios tiene que confrontarnos. Dios tiene que decirnos: está mal tu condición. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que Dios te limpie y puedas ser salvo. Entonces hay mucha gente que hoy está predicando, como dicen, ¿verdad?, un evangelio prácticamente donde no se ve la gravedad del pecado. Entonces la gente, aunque van a la iglesia, viven mal, hermanos. No viven obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creen que Dios, como Dios es bueno, los acepta, sean borrachos, sean mentirosos, sean insultones, y ahí están sentados en la iglesia y hasta son líderes muchas veces, hermano. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que sepamos que hay un problema grave con nosotros, con Él, y hay que tienes que saber que esto se llevó a juicio. Entonces por eso vino Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para que se haga un juicio. Por eso decía yo el domingo pasado, cuando hablamos del juicio final, del gran trono blanco, hablamos, hermanos, amén, de que los cristianos no tenemos que ir a ningún juicio. Nuestro juicio se llevó en la cruz. Cuando Cristo murió, se estaba haciendo un juicio: o nos mandan al infierno o nos salva el Señor. Ya que Él nos salvó, el cristiano, en la iglesia, nosotros los creyentes, no tenemos que ir a ningún juzgado, porque ya hemos pasado de condenación a la vida eterna. Ahora tú eres un miembro del cielo. Dice Pablo y dice Pedro que somos ciudadanos de la ciudad santa, del cielo, hermanos, amén. Ya no somos de esta tierra, ya pasamos a ser eternos, porque Dios así nos selló como eternos. Ahora tenemos la vida eterna ahora nosotros, aunque todavía estamos aquí en la tierra. Para Dios no somos condenados, no somos para el infierno, somos para su gloria, amén. Y eso hay que entenderlo, para que entendamos. Pero antes es importante que sepamos que realmente tuvimos una cuenta muy grande que no podíamos pagar. Y esto lo hace, hermano, la concupiscencia, nuestros deseos de pecar. Por eso el hombre apenas empieza a entender al pecado, ¿sí? Aún los padres que son creyentes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos criaron a nosotros como hijos, como creyentes? Y hasta después supieron, ¿verdad?, nuestros padres, que andábamos haciendo lo malo. Porque yo no le decía a mi mamá lo que hacía, porque yo sabía que estaba mal lo que estoy haciendo como joven, pero me gustaba, el pecado me llamaba. Y los últimos que se enteran de que los hijos son rebeldes, aunque son cristianos, son los padres. ¿Por qué? Porque, hermano, aunque te están predicando la palabra, mientras tú no te entregues a Cristo como joven, estás lleno de concupiscencia. ¿Qué quiere decir? De malos deseos. Deseas las cosas malas. No deseas orar, no deseas leer la palabra, no deseas perdonar, deseas odiar, deseas hacer maldad, deseas aprovecharte de quien sea. Por eso hay mucha gente que se aprovecha de gente y dice: mira, salí ganando yo, le robé, como si nada.
hice esto, ¿no? Y se goza la gente de ver que alcanza cosas a costa de fraudes, a costa de cosas malas. Y piensan que son abusados, ¿no? Piensan que se sacaron la lotería, ¿no? Porque, hermano, está en nuestro corazón inventar de qué manera robar, de qué manera hacer lo malo. Es el mal deseo. Entonces hay que arrepentirnos, saber que esto, hermano, es una enfermedad en nosotros. La persona, los seres humanos, los creyentes tienen que saber eso, porque posiblemente no nos hemos arrepentido, y ese puede ser el problema, ¿verdad? Dice acá, entonces, este pecado es tratado, dice, desde un juicio que nos condena por haber violado la ley como raza humana, ¿verdad? Este pecado es tratado desde un juicio. No puede pasar inapercibido, no puede pasar como si nada. Por eso Dios no puede venir simplemente y decir: toda esta gente los perdono, ya, los perdono. No, se tuvo que ir a un juicio. Es algo como espiritual, ¿verdad? Pero que como que se tuvo que presentar un juicio donde Cristo tuvo que entregarse como el pago para que no seamos condenados. Y a nosotros se nos tuvo que decir: vete, eres libre, a este vamos a cerrar en tu lugar, ¿verdad? Existe una película que así se hizo, ¿verdad? Por la persona de Barrabás. Ustedes han oído la historia, ¿verdad? Dijeron, en cada determinado tiempo soltaban a un reo, alguien que era malo, ¿verdad? Y mataban, ¿verdad?, a uno en su lugar. Entonces dijeron los hombres, ¿verdad? Suelten a Barrabás y maten a Jesús, dijeron. En ese momento, hermanos, en el mundo, en la historia, se estaba llevando un juicio. Sí, Barrabás representaba a todos nosotros. Ese era un asesino. Dicen que era el peor de aquella área de donde vivían en Jerusalén. Era el más terrible, ¿verdad?, hombre que había. Constante estaba en la cárcel. Pero ahora que llegó el momento del juicio, dijeron: suelten a Barrabás y maten a Jesús. Y sucedió el juicio. Entonces Cristo se entregó por nosotros. Y ahí, hermanos, sucedió de que ahora Dios tiene potestad de llamarnos sus hijos. Pero no fue gratis. Se llevó un juicio y alguien pagó. Sí, Cristo pagó. Por eso no se pudo decir: no, son salvos todos. No, se puso a Cristo como el precio. Y ahora tú tienes que creer en Cristo para ser salvo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? Alaba su nombre. Gracias a Dios. Dale gracias al Señor por esto, hermano. Entonces, estamos contando una historia, ¿verdad? Estamos tratando de comprender la salvación de una manera como si fuera una escenografía. Entonces tiene que venir este momento, porque un día, cuando lleguemos al juicio final, ¿verdad?, se va a reclamar esto, hermanos, amén. Se puede preguntar, se puede saber: ¿y estos qué garantía? ¿Y estos por qué van a entrar esta parte al cielo y esta parte los van a lanzar al infierno? Porque hubo un juicio donde a estos que van a entrar en el cielo, Dios los justificó porque creyeron en su Hijo, el que pagó. Ustedes no creyeron. Ustedes hasta creyeron que ni existe el pecado. Ustedes creyeron que la vida, que el hombre se muere como el perro y se acabó, y no hay ni vida después de la muerte. Eso creían, pero aquí están ahora delante del gran trono blanco, y estos van a entrar al cielo y ustedes se van a ir al infierno. Y no es injusticia. ¿Por qué? Porque bien puse a mi Hijo por todos, no solamente por ellos, hasta por ustedes, pero ustedes lo despreciaron. Y por eso Dios tiene que llevar todo esto, ¿verdad? Dicen que cuando hay un problema, alguien murió, alguien se mató, etcétera, se lleva un protocolo de investigación, que fotos, que todo. Y hay veces uno dice: ¿para qué hacen tanta cosa? Sáquenlo de allá y vamos a enterrarlo o vamos a velarlo. Y dicen, ¿verdad?, los policías o los que saben: no importa que pase un día entero en medio de la carretera,
o colgado allá, ¿verdad?, en su casa, no importa, tienen que llevar el protocolo. ¿Por qué? Porque en un juicio se va a preguntar: ¿hicieron esto o hicieron aquello? ¿Cómo van a responder las personas si no se llevó a cabo los protocolos para saber que una persona realmente fue investigada o puede ser culpada, o alguien puede ser culpable de esa muerte? No se hizo nada, entonces se perdió todo. Y eso es lo que hace el Señor. Él, en su misma palabra, acusa al hombre. Él dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo salva? Él lo salva. Tiene que haber todo esto, porque el día del juicio alguien ocioso preguntará ¿por qué? Pero ahí está todo lo que se hizo. Por eso Dios te tiene que llevar la palabra. Aunque no quieras, abre tu puerta, toca en la puerta y no abres. No abriste hoy, viene otro y viene otro hasta que tú abras la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieren? Queremos hablarte de Cristo. No quiero nada con Cristo. Cierras la puerta y lo que Dios dice: eso es todo lo que yo quería. Que tú sepas que existe un Dios que te ama y que te quiere salvar. Ya lo despreciaste, pues nunca vas a poder decir: a mí no me dijeron, a mí no me ofrecieron esa salvación, nadie me dijo que hay un Cristo que murió por mí. ¿Cuántas veces te lo quisieron decir y tú no quisiste? Ahí están las pruebas de que Dios hizo todo por ti. Te lo fueron a decir 20,000 veces. Te pasaron muchas cosas para que la gente te vaya a visitar en un hospital y te diga la palabra. Te puso el Señor en una condición donde algún hermano dijo: voy a visitar a esa persona, ¿verdad? Porque hay personas que no nos atrevemos a visitarlo. Hasta los cristianos nos pasa eso, ¿verdad? A veces no queremos visitar a una persona porque hasta le tenemos miedo, hasta que lo vemos en una silla de ruedas o sin un pie. Ahora sí, porque no se va a levantar. No se va a levantar a corretearnos ni a matarnos, sino que, ¿sabes qué? Así. Y a veces eso pensamos: ahora sí va a aceptar, porque ahora mira, ahora necesita de Dios. Y ¿saben qué, hermano? Hay gente que ni así acepta. Yo me he topado con gente que se ha muerto maldiciendo a Dios en su hamaca, gritando con insultos, insultando a Dios, y se murieron así. No porque nadie les dijo, sino que ellos endurecieron su corazón. Y hay muchos que se van a ir al infierno así. Entonces, ¿qué hace Dios? Todas estas cosas de juicio se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienen que quedar como prueba de que Dios hizo todo lo que está en orden. Todo lo hizo Dios en orden. Sí es cierto que Dios te dio libre albedrío, pero no te dejó. Él mandó a su Hijo, Él envió su palabra, Él te dio tiempo, Él te dio 50, 100, 60 años de vida para que tú lo conozcas, para que con tu mente puedas entender la palabra. Pero si no lo hicimos, no podemos reclamarle a Dios nada en ese día, hermano. Y es por eso que tiene que pasar todo este juicio y Dios tiene que presentarlo como argumentos, así se le dice, ¿no? Como argumentos para que tú sepas que Dios hizo todo por ti. Y Él lo dice en su palabra. Amén. Entonces este pecado, hermano, es tratado desde un juicio que nos condena, dice, por haber violado la ley. Se violó la ley, hay culpabilidad. Estás condenado, eres reo de muerte, cadena perpetua. Pero Dios quiere salvarte. Y es cuando el Señor viene entonces para que nosotros podamos ser salvos. Cristo viene a este mundo. Por lo tanto, dice, cuando nos declaran culpables de este pecado, Cristo nos declara justos. Tuvo que haber una condenación, un juicio, para que el Señor pueda entrar en escena y decir: yo pago por este condenado. Si lo iban a matar, suéltenlo, yo voy a pagar. ¿Cuánto es la multa? Todo lo pagó el Señor, hermano. Todo lo ha pagado nuestro Señor Jesús. No importa cuánto tú debías a Dios, Dios lo pagó todo para darte la vida eterna. Alaba el nombre de Cristo. Dale gracias al Señor, aleluya. Por lo tanto, dice, cuando nos declaran entonces culpables de ese pecado, dice acá, de este pecado, Cristo nos declara justos y libres. Óigalo, si creemos en Él
y pasamos a ser sus hijos. Ya no pasamos a ser solo sus defendidos, ¿no? Ya no solamente porque te defendió o porque pagó, sino ahora más que eso, no solamente te sacó de la cárcel, te adoptó como su hijo. Firmó otro papel donde dice: este es mi hijo y todo lo que yo tengo es su herencia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Y Dios, hermano, amén, es rico, aleluya. Y Dios promete herencia para todos nosotros. No va a hacer falta, no como aquí en la tierra. Los padres le dan una herencia a uno, pero al otro lo dejan sin nada. No, Dios va a heredar a todos sus hijos de la manera justa. Va a hacerlo el Señor. Entonces, amado hermano, fíjense cómo está la situación. Dios no solamente nos salvó, nos quita el pecado, sino que ahora Él dice: ahora quiero hacerles mi hijo. Ahora te das cuenta. Ahora, antes era un desconocido de Dios. Aparte de eso, estaba condenado a la muerte eterna. Pero ahora Dios le ha declarado libre, justo, que es la justificación. Pero aparte de eso, Dios, hermano, nos ha declarado sus hijos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Y eso dice la palabra, hermanos. Dice en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron. Ojo, por eso esto hay que entenderlo. Y esto es lo que no entiende mucha gente en el mundo. Por eso dicen: Cristo murió por todos. Sí, pero tienes que creer en Él. La salvación no vino solamente como derramar agua sobre todos. Dios puso una cláusula. Dios puso, hermano, un filtro. Dios puso, hermanos, un protocolo. Algo que hay que hacer, que creer en el sacrificio de Cristo. Creer que Cristo hizo la obra por ti. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor, que el Señor le levantó de los muertos, que se levantó de la tumba por ti. Hay que creer eso. Entonces dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad. Les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y con este pasaje y con esta palabra de Dios, uno va entendiendo que no todos son hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? No todos, hermano. No todo mundo son hijos de Dios. Aunque estén muy bonitos, las personas no son hijos de Dios si no han creído en Cristo. Entonces, hermanos, Dios pagó por nosotros por medio de Cristo, nos hizo libres de la condenación, nos dio salvación, nos justificó, pero ahora nos hace sus hijos. Pero vuelve a decir, y cada vez que diga algo el Señor, siempre va a decir: por medio de Cristo. Por eso, definitivamente, hermano, esto lo debe de saber todo el mundo, porque lamentablemente, ¿verdad?, muchos católicos creen que es por medio de María. Y no es por medio de María. Sí, definitivamente María no fue enviada para salvación. Ella, hermanos, fue enviada a este mundo para dar a luz a Jesús como hombre en la tierra. Y ella hizo una buena labor. Y María va a ser salva, va a estar en el cielo, porque obedeció a Dios. Pero que María salve a alguien no puede salvar a nadie. Y es ahí, hermano, el gran error, hacia dónde se está yendo la gente: hacia el infierno. ¿Por qué? Porque se están yendo tras de María. ¿Y qué? ¿A dónde los va a llevar María? ¿O esa idolatría? Al infierno. Porque no es la persona que salva, es Cristo que salva. Por eso siempre es por creer en Cristo. Siempre tiene que decir la palabra: por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ahora son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ese creer en el nombre de quién? De Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué nos hace sus hijos Dios? Yo pienso que esto, ¿verdad?, es una manera de explicar Dios todo esto. Si yo puedo salvar a un muchacho de la cárcel porque es un vándalo,
no tuvo papás, estuvo en la calle, estuvo perdido, estuvo mal enseñado, mal criado, como dicen, ¿verdad? Y yo lo veo y digo, pobre este muchacho, ignora muchas cosas, creció sin papás, creció solo, se perdió. Si yo tuviera el dinero para sacarlo de la cárcel, creo que lo mejor que podría yo hacer no es sacarlo y mandarlo a la calle. Ahí está, ya saliste, vete, y que vaya otra vez con los malvados. Lo mejor que podría hacer uno sería sacarlo de esa cárcel, salvarlo de la muerte si lo iban a matar, y luego, ¿sabes qué? Decirle, ¿sabes qué? Te voy a llevar a vivir conmigo, y yo voy a cuidarte, yo te voy a criar, yo te voy a vestir, vas a estudiar, vas a ser un hombre de bien. Eso sería una ayuda completa, porque entonces el muchacho no solamente se libró esta vez, sino ahora él va a ser como mi hijo, de tal modo que yo le voy a dar hasta para que viva, de tal modo que al darle eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que me tiene que obedecer. Y como me tiene que obedecer, entonces ahí está la oportunidad de que se haga un hombre de bien. Entonces Dios, hermano, no solamente nos salva y nos lanza al mundo otra vez. No, te perdonó Dios, ahora anda a tomar otra vez. Te salvó Dios, anda a robar otra vez. No, sino te hace su hijo. ¿Para qué? Para que ahora te discipline. Si creciste sin tus padres, si creciste en la calle, los vándalos te enseñaron, pero ahora aquí vas a aprender, aquí va a haber autoridad, hermano. Y por eso Dios nos hace sus hijos. ¿Para qué? Para que Él pueda tomar el control y que nuestra vida termine bien. Dios quiere salvarnos, Dios quiere verte en el cielo, no solamente verte en la iglesia arrepentido y que luego te fue bien pero te perdiste. No, Dios quiere que tú vengas a la iglesia, Dios quiere que cambies tu forma de vivir y que un día no solamente termines en la iglesia, sino termines allá en la gloria con el Señor, allí donde todo va a estar bien eternamente. Y por eso el Señor nos ha tomado, hermanos, como sus hijos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él nos hizo sus hijos, hermano? Y si aún todavía sentimos que no somos sus hijos, bueno, gracias a Dios que estás aquí, que todavía tienes la oportunidad de decirle: Señor, hazme tu hijo. Ahora lo entiendo, quiero ser tu hijo y enséñame. Ponte de pie en